Buenas tardes, Fray. Lupita, buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Ser igual. Un minuto más para que ingresen los que faltan. Sí, Fray. ¿Sí me escuchan? Sí, Fray. Fray. Fray, ¿le hago una pregunta? Sí, por favor. De favor, oiga, dice aquí en la clase de ayer que la Virgen estuvo 12 años en el templo, pero iba y venía o se quedó en el templo. Se quedó en el templo siempre. ¿Siempre? ¿Con sus Siempre. papás? Ah, ya. Ese documento apócrifo. Ajá. Dice que se quedó, pero yo pensé que iba y venía. No, siempre estuvo ahí en el templo. Bien, gracias, Fray. El apócrifo. Ajá. No tiene ninguna base en la Sagrada Escritura. No, no hay nada. Esa afirmación es algo que se transmitió por tradición oral, pero no tiene ningún fundamento en la Sagrada Escritura. Bueno, está bien. Gracias, Fray. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de comenzar? Bueno, me gustaría saber si se sabe cuántos libros apócrifos hay de los evangelios apócrifos. Mire usted, ayer hacíamos la cuenta de 48. 49. Ah, sí, es cierto, 49. 49, sí. Sí, sí, es cierto. Pero, Pero la totalidad no se sabe porque algunos no están traducidos. Muchos están en griego o en latín. sí, Fray. Muchísimas gracias. Ahora Bueno, pues, Tertuliano. ya somos 10. Bendito Dios. Entonces vamos a comenzar con la explicación de este padre de la iglesia que se llama Tertuliano. Tertuliano, ¿qué significa? El nombre, la palabra tertuliano. Comenzamos por decir una palabrita acerca del nombre. Como sabemos, entre los sabios griegos antiguos, pues se les llamaba sabios a los que habían escrito algún libro. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero. Y acá entre los latinos, pues la Eneida de Cicerón. Y entonces a Cicerón se le llamaba también Tulio Cicerón, que fue un escritor del siglo II después de Cristo. Escribió ese libro que se llama La Eneida. La Eneida hace el relato de la vida de Eneas y el autor Tulio Cicerón quiere semejar el relato de la Odisea, por medio de la cual Homero, 7 siglos antes en griego, hace el recuento de la historia de Odiseo. Odiseo, que también se llamaba Ulises. Y en ese libro de la Odisea, Homero relata cómo las peripecias que pasó Ulises o Odiseo desde Troya a su tierra natal. De modo que ese libro de Homero sobre Odiseo relata todas las aventuras de Odiseo y en el camino va describiendo los mitos de la religión griega, los dioses, los lugares por donde pasó Odiseo hasta llegar a su casa. Y ese es el relato de la Odisea por la cual Ulises regresó
de la guerra de Troya a su casa a vivir con su esposa que se llamaba Penélope. Entonces, Tulio Cicerón, entre los romanos, quiso escribir un libro semejante a la Odisea y relató el regreso de Eneas, también de una guerra contra los griegos, a Roma, y también está llena de aventuras, de descripciones de los lugares y sobre todo de la vida de los dioses romanos. Entonces, por eso a Tulio Cicerón entre los romanos se le consideraba un autor muy sabio, muy importante. Ahora bien, este padre de la iglesia que estamos estudiando se llama Tertuliano, es decir, que es 3 veces Tulio. O sea que la sabiduría de este hombre, Tertuliano, se catalogaba 3 veces superior a la sabiduría de Tulio. Tulio, el que escribió la Eneida, Tulio Cicerón. De modo pues que eso es lo que significa el nombre, Tertulio, Tertuliano. 3 veces Tulio, 3 veces más sabio que Cicerón. Y pues lo vamos a ver por qué se le llamó de esa manera. Él nació entre el año 160 después de Cristo y murió en el año 240. Se le conoce porque escribió muchas obras acerca de la teología cristiana, es decir, de la realidad de la divinidad de Cristo, de la realidad de la divinidad del Padre, del Espíritu Santo, y sobre todo se le conoce por sus escritos acerca de la virginidad de la Virgen y de la maternidad divina, que son los temas que nosotros vamos a estudiar, porque como sabemos todos los padres de la Iglesia hablan de muchos temas, pero aquí nos interesa ver, comprender, al menos una breve lectura, de lo que dijeron estos padres de la Iglesia acerca de la Virgen María. De modo pues que este autor, Tertuliano, defendió la doctrina cristiana, pero lo hizo con tal fuerza, con tal arrojo, vehemencia, que cayó en una herejía que es el montanismo. El montanismo fue fundado por un hombre que se llamó Montano, por eso se llama la herejía del montanismo, que también era cristiano, pero que negaba el perdón de los pecados. Decía Montano que la iglesia no tenía el poder divino para perdonar los pecados, y también negaba el segundo matrimonio. Es decir, Montano afirmaba que los que se casaban en segundas nupcias estaban condenados al infierno. Pues que esas dos cualidades eran las 2 características sobresalientes del montanismo. Y Tertuliano fue uno de los defensores de esta herejía, por la cual se afirmaba que la iglesia no tenía el poder para perdonar los pecados y que tampoco aceptaba los matrimonios en segundas nupcias, aunque se hubiese muerto la primera esposa. Como ven, es una postura moral muy rígida la que ostenta esta corriente filosófica, o más bien cristiana teológica, del montanismo, de la cual el fundador fue un hombre que se llamó Montano, que vivió unos 50 años antes de Tertuliano, y a la cual Tertuliano se afilió. Murió Tertuliano siendo hereje, creyendo en esta herejía de Montano, porque afirmaba que los pecados no los podía perdonar la iglesia y que los matrimonios en segundas nupcias eran una condenación para la vida eterna. De modo pues que la naturaleza vehemente,
apasionada de Tertuliano lo llevó a profesar esta doctrina del montanismo. Y como nació en el año 160, al llegar al año 207, Tertuliano, es decir, cuando tenía 47 años de edad, Tertuliano rompió con la Iglesia Católica a causa de esa estructura rígida de considerar que la Iglesia no podía perdonar los pecados y que los matrimonios en segundas nupcias eran causa de condenación. Entonces, pues, los escritos de Tertuliano, si bien hablan de la Virgen María de conformidad con los anteriores padres de la Iglesia que hemos estudiado, concretamente con San Ireneo, con San Ignacio de Antioquía, con el filósofo Justino, los escritos de Tertuliano están de acuerdo con las opiniones acerca de la Virgen María que ya hemos visto en esos padres de la Iglesia anteriores. Y aquí él concretamente, en su obra en la que defiende a los herejes de la corriente filosófica del montanismo, escribe su obra después de que, desde antes de que rompiera con la Iglesia Católica en el 207. Es decir, su obra la escribe hacia aproximadamente en el 199 o 200, que fue cuando conoce las enseñanzas de Montano acerca de que la Iglesia no podía perdonar los pecados y acerca de que los matrimonios en segundas nupcias llevaban a la condenación eterna. Y entonces, hacia el año 207, después de haber asumido la herejía del montanismo, Tertuliano rompe con la Iglesia. Y todavía dura otros 17 años de vida porque muere en el año 223. Como ven, nace en el año 190 y muere en el año 223. Es decir, aproximadamente, nace en el año 160. Muere en el 240, ¿no? Y 240, entonces vive aproximadamente 80 años. 40, 80, sí. ¿Verdad? 80 años de vida de Tertuliano, pero murió como hereje porque se afilió a la secta de los montanistas. Dice él, tiene una frase que se conserva por otro autor. Diferimos en que los montanistas no recibimos el segundo matrimonio y que negamos la posibilidad de perdonar los pecados por parte de la Iglesia. Y Tertuliano insiste en que los cristianos deben hacer constantes ayunos y abstenerse de comer carne y deben cumplir la ley de una manera absoluta. Como ven, es una corriente filosófica que se refiere sobre todo a la moralidad de la vida de los cristianos, en donde se propone una exigencia rígida, estricta, de lo que deben cumplir los cristianos, y en eso consiste la filosofía o la secta o la herejía de los montanistas, cuyo principal representante es Tertuliano. Pero veamos lo que dice Tertuliano acerca de la Virgen, que es lo que nos interesa en este curso. Dice que la obra de Tertuliano acerca de la Virgen representa el punto máximo al que había llegado la teología católica en la época de Tertuliano, es decir, en el año 240. ¿Y en qué consiste esa teología mariana de Tertuliano? Bueno, pues él afirma la fe en Cristo y la fe en la Virgen Santísima. En ese núcleo fundamental de creencias se establece
la obra de Tertuliano, en donde se afirma la concepción virginal de Cristo en el seno purísimo de la Virgen María, y también Tertuliano acepta la maternidad divina, es decir, acepta que María es madre de Dios. Todo ello porque afirma que la salvación está fundamentada en la persona de Cristo y en las verdades relativas a la Virgen María. Y tenemos un texto en donde él habla acerca de la carne de Cristo. Y dice así: si el Espíritu de Dios descendió al seno materno para no tomar carne del seno materno, entonces, ¿cuál es el fin para que se encarnó? El Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo. Si no se encarnó para tomar la carne del seno materno, que era lo que muchos herejes gnósticos afirmaban, que la carne que había asumido Cristo no se la había dado la Virgen María, sino que se le había dado pues algún otro elemento, tal vez por medio de un rayo o por medio de una manifestación extraordinaria, que era lo que decían los gnósticos, porque negaban que la materia pudiera contener a la divinidad. Pues algo así es lo que defiende nuestro personaje Tertuliano. Dice él, se pregunta en contra de los herejes gnósticos, si el Espíritu de Dios no hizo que se encarnara Jesucristo en el seno de la Virgen, pues entonces, ¿para qué fin habría descendido a la tierra? Porque si no tomó nada de aquel seno, entonces no tuvo ningún motivo para descender allí. Eso es lo que dice Tertuliano en el libro que habla sobre la carne de Cristo, que es la obra en la que se fundamenta esta expresión de la Mariología de Tertuliano. Entonces defiende la carne verdadera de Cristo. ¿Sí se acuerdan quién decía verdaderamente se encarnó, verdaderamente murió, verdaderamente resucitó? Eran frases de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio. Él usaba 4 o 5 veces el adverbio verdaderamente. Y aquí Tertuliano pues también usa ese adverbio para decir que la carne de Cristo es verdadera carne y que la humanidad de Jesús es una humanidad perfecta, la del Hijo de Dios, el cual, por medio de María, recoge las profecías, la herencia de los patriarcas y las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel en la Sagrada Escritura, y así se conecta el primer hombre, Adán, con el Señor Jesucristo Salvador. Vean, aquí también toca el tema que veíamos ayer de la unión de la Virgen, la Eva, en contraposición con la nueva Eva, que es la Virgen María, y el viejo Adán en contraposición con el nuevo Adán, del que nos hablaba el documento de Justino Mártir. De modo pues que aquí también Tertuliano fundamenta la fe católica en la verdad de la concepción, en la verdad de la encarnación, por la cual el Hijo de Dios, el Espíritu Divino, se hizo hombre y tomó carne, verdadera carne del seno de la Virgen. Y también afirma que la Virgen María asume todas las profecías hechas por Dios, y en eso consiste la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, en que en la Virgen Santísima se cumplen, se concretizan las profecías del Antiguo Testamento. Y luego se pregunta Tertuliano, ¿qué carne debemos reconocer en Cristo? Y dice que se debe reconocer la carne de Abraham, porque Cristo nació de la semilla de Abraham.
Dice Tertuliano que también se debe reconocer en la carne de Cristo la carne de David, porque Cristo es descendiente del tronco de David, de la prosapia, de la ascendencia, del árbol genealógico de David. Porque dice Tertuliano, porque Cristo es fruto de David. ¿Y qué carne debemos reconocer en Cristo? No otra que la de la Virgen María, porque Cristo nació del seno de la Virgen María. Y también afirma, ¿qué carne debemos reconocer en Cristo? Dice, no otra sino la de Adán, porque Cristo es el segundo Adán. Vean cómo para él es muy importante las afirmaciones de la verdad acerca de la carne de Cristo. La carne de Cristo por la cual afirma él la encarnación verdadera, real, concreta, que tomó carne de Abraham, tomó carne de David, tomó carne de la Virgen María, tomó carne de Adán. Y entonces, pues por eso dice que Cristo es verdadero hombre, porque esa carne que asumió, la asumió de una manera verdadera del seno de la Virgen, pero también en la Virgen asumía la carne de David, asumía la carne de Abraham, asumía también la carne del propio Adán. Tertuliano, pues, afirma que Cristo tomó verdadera carne del seno de la Virgen María. Ese es un primer punto de la teología de Tertuliano, la verdad de la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen. Otra afirmación importante, la segunda, que tiene que ver con la Virgen María, es que Tertuliano dice que el parto que pasó la Virgen María fue un parto normal. Entre algunos que decían que no, que Cristo había aparecido como del cielo de repente y que no había salido del vientre de María. Para Tertuliano, la verdad de que Cristo nació, que salió del vientre, que tuvo un parto normal, dice Tertuliano, el parto de la Virgen fue un parto normal, con todas las consecuencias fisiológicas que significa el parto normal. Dice que con ello quiere Tertuliano garantizar la afirmación de que Cristo es verdadero hombre, que tomó carne verdaderamente del seno de la Virgen, que su carne es verdadera carne de David, que su carne es verdadera carne de Abraham, carne es verdadera carne de Adán. Entonces, pues por eso dice que el parto que la Virgen tuvo fue un parto normal. Y afirma que la Virgen dio a luz verdaderamente, porque dio a luz en su propia carne. Así lo dice Tertuliano, para explicarnos de qué manera la encarnación es un hecho real y para explicarnos de qué manera la maternidad de la Virgen es una maternidad real, que verdaderamente la Virgen dio a luz a Cristo de su propia carne. Pero aquí viene una diferencia con la teología católica que se afirmará después. Dice Tertuliano que así como la Virgen dio a Cristo de su carne y lo dio a luz a través de un parto normal, afirma que la Virgen María fue virgen antes del parto y durante la gestación, pero que no es virgen después del parto de la Virgen, porque dice Tertuliano que ciertamente el parto abrió el seno de la Virgen María. Por eso afirma que la virginidad de la Virgen sí fue virginidad al momento de la concepción, porque no entró en ella semen viril, y que durante toda la gestación mantuvo su virginidad, pero dice Tertuliano que al momento del parto ya la Virgen
dio a luz y su seno se abrió y que entonces la virginidad después del parto fue una consecuencia del parto normal, de la concepción de Dios, de la maternidad divina. Afirma pues que la Virgen no fue virgen después del parto. Es decir, estamos en el año 230, 240. Como sabemos, el dogma de la virginidad se define hacia el 649 en el Concilio de Calcedonia. De modo que para que llegáramos a ese Concilio de Calcedonia, habrían de pasar todavía poco menos de 400 años. Por eso es que aquí Tertuliano dice que la Virgen perdió la virginidad después del parto, porque así como tuvo que salir Jesús del vientre de la Virgen, puesto que fue un parto normal, entonces la Virgen perdió la virginidad después del parto, en el momento en que Cristo fue dado a luz. Eso es lo que dice Tertuliano acerca de la virginidad de María, que sí fue virgen en el momento de la concepción y fue virgen durante la gestación, pero que al momento del nacimiento de Cristo, pues el hecho de que haya salido del vientre de la Virgen hizo que la Virgen ya no tuviera esa característica de la virginidad. Como ven, entonces, el tema de Tertuliano tiene que ver con el comportamiento moral, el comportamiento personal de María en su vida pública junto al Señor Jesús. Y aquí vemos cómo Tertuliano nos muestra la teología católica de su época, la teología acerca de Jesús, la mariología acerca de la Virgen, diciendo pues que sí, que Cristo se encarnó verdaderamente, que nació verdaderamente, que tomó carne verdadera de María, pero que en relación con la virginidad, después del parto, la Virgen perdió la virginidad por el hecho de que salió Jesús del vientre de la Virgen María. Y entonces, de todos modos, dice que María es la nueva Eva. O sea, como ya veíamos en Justino, que la Virgen, en comparación con Eva, pues Eva, por su desobediencia, nos hizo perder la gracia, nos hizo perder la vida eterna, nos hizo perder lo que la teología católica de la época del Concilio de Trento llamó las prerrogativas preternaturales, los dones preternaturales, que eran la inmortalidad, era la capacidad de vivir sin pecado y era la amistad con Dios indefectible. Los dones preternaturales incluyen la inmortalidad. Eso se perdió con el pecado de Adán y Eva, pero nos dice que María es la nueva Eva. ¿Por qué? Porque con ella recuperamos esa vida inmortal, esa vida participada en Jesucristo el Salvador. Dice que a causa de la obediencia de María se obtuvo la salvación, así como por la obediencia de Cristo obtuvimos nosotros otra vez la filiación divina, que también es un tema que encontramos en Justino Mártir, en donde se habla de María nueva Eva y de Jesús como nuevo Adán. Entonces, pues vean ustedes que también Tertuliano afirma esas verdades que ya habían afirmado los padres anteriores, aunque aquí se desvía un poco por el hecho de que niega la virginidad después del parto. Eva había creído en las palabras de la serpiente. María creyó en las palabras del arcángel Gabriel. Por eso dice que María es nueva Eva y por tanto también Cristo es el nuevo Adán. Lo que Eva destruyó con su incredulidad, María lo reconstruyó con su fe, con su confianza, con su credulidad en la palabra del ángel. Y entonces,
cuando Tertuliano se pregunta acerca de lo que encontramos en el Evangelio de San Marcos, acerca de la frase que dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ahí Tertuliano estas palabras interpreta no como rechazo a aceptar a su madre terrena, sino como una afirmación al nuevo modo de pertenecer a Cristo, ser discípulos de Cristo. De modo pues que también este es un aspecto importante que tiene que ver con la teología católica de antes y después de Tertuliano, en donde afirma que esa frase que dijo Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Muchos decían que allí rechazaba Jesús la maternidad de la Virgen sobre él, pero Tertuliano dice que no, que es una afirmación del nuevo modo de pertenecer a Cristo, es decir, formar parte de su familia, de manera que podamos, solamente se puede formar parte de la familia de Cristo cuando se aceptan y cuando se cumplen los mandamientos de Dios, que es lo que dice el texto de Marcos en el capítulo 3, versículo 33, cuando Jesús les hace esa pregunta a los que están en torno de él, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, pues, en este recorrido hemos visto tres aspectos de la teología de Tertuliano, en donde poco a poco se va fortaleciendo la comprensión acerca de quién es Cristo y de quién es la Virgen en relación con nosotros los creyentes en Cristo. Por una parte, Tertuliano afirma que verdaderamente asumió Cristo del cuerpo de la Virgen esa carne con la que él predicó. También afirma Tertuliano que la maternidad de la Virgen es una verdadera maternidad, que no se puede negar que Cristo nació de la Virgen Santísima. Y por otra parte, esta frase, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, lo dice Tertuliano para afirmar la nueva manera de pertenecer al linaje de Cristo, que es el espíritu, es la oración, es el cumplimiento de los mandamientos de Dios para poder llevar adelante el proyecto divino que solamente se puede realizar en aquellos que cumplen la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Pues son aquellos que cumplen la palabra de Dios. Y el otro aspecto de que la Virgen fue virgen antes del parto y durante la gestación. Y aquí tiene ese aspecto de, seguramente motivado por su pertenencia al montanismo, ya que el montanismo era una filosofía muy estricta, muy severa, que decía que los pecados no los podía perdonar la Iglesia, y que decía el montanismo que tampoco la Iglesia podía aceptar el matrimonio en segundas nupcias. Y entonces por eso dice aquí Tertuliano, por esa influencia del montanismo, que la Virgen perdió la virginidad en el momento en que Cristo salió del seno de la Virgen, pero sí afirma que la Virgen fue virgen, mantuvo su virginidad en el momento de la concepción, porque fue obra del Espíritu Santo, y durante todo el tiempo de la gestación. Pues esto es lo que tenemos de Tertuliano, y afirma que lo que dijo Jesucristo, de que algunos estaban dentro con él, escuchando su predicación, cuando le llegaron a decir que su madre y sus hermanos estaban ahí afuera, y cuando él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los que estaban dentro, les dijo, los que cumplen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre, mi hermana y mi hermano. Entonces dice Tertuliano que de ahí se deriva que los que están lejos de Dios, los que estaban fuera,
no podían ser hermanos, hermanas o madres de Jesucristo, porque, dice Tertuliano, Jesucristo no se refirió sino a los que estaban dentro de la casa con Jesucristo, y de los cuales dijo Jesús, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre, los que cumplen la voluntad del Padre. Y de ahí deriva el pensamiento de Tertuliano acerca de que los que estaban fuera, cuando Cristo dijo esa frase, pues estaban lejanos de cumplir el requisito de formar parte de ser hermanos, hermanas o madre de Jesucristo. Vean cómo aquí el texto nos invita a que reflexionemos cómo se ha ido perfeccionando la teología católica, sobre todo en ese aspecto de la rigidez de las normas morales, ya que niega el montanismo, la filosofía o la herejía a la que se afilió Tertuliano, niega que la Iglesia pueda ofrecer el perdón de los pecados. Y también el montanismo niega que el matrimonio en segundas nupcias sea un matrimonio válido, que porque la Iglesia no puede aceptar eso porque va en contra de lo que Cristo explicó en la Sagrada Escritura. Como ven, son algunos temas más o menos interesantes. No, Tienen que ver con la Virgen María, con Jesucristo, con la gestación en el seno purísimo de la Virgen María y con la encarnación del Verbo, verdaderamente tomó carne, de la aceptación de la virginidad de la Virgen en dos aspectos solamente.